Lara Pinto nos va a compartir, titulada Pueblos originarios de Honduras hacia la tercera década del siglo XXI, estado de sus lenguas y proyecciones futuras. En este momento le voy a dar la palabra a la señora decana porque esta conferencia se está realizando en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Que se conmemora el 9 de agosto de cada año. Y la señora decana pues igual quiso colocarla también en el marco de la Semana de las Humanidades. Entonces, le cedo la palabra a la señora decana para que nos dé unas palabras, ¿verdad?, sobre la actividad. Bien, buenas tardes, señores autoridades del Departamento de Ciencias Sociales, profesor Virgilio Maradiaga, profesor Héctor Aguilera, colegas del Departamento de Ciencias Sociales y mis estimados estudiantes, y pues no sé si hay algún otro invitado por ahí. Muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Es un placer desarrollar en el marco de la Semana de la Facultad de Humanidades un evento como este que hoy nos está reuniendo, sobre todo en este contexto y con esta forma tan particular de interactuar que nos ha obligado esta pandemia, pero nos indica que somos capaces de seguir y de continuar desarrollando la academia, que esa es realmente la función de nuestra institución. Hoy más que nunca considero es importante desarrollar temáticas como la que vamos a estar compartiendo hoy, disfrutando hoy, donde se generen no solamente conocimientos científicos, sino que se nos permita desarrollar procesos de reflexión, procesos de autoevaluación acerca de nuestra participación como individuos, miembros no solo de un contexto familiar o de un contexto social, sino como miembros de un país, ciudadanos, personas que estamos enlazadas por un contexto cultural que nos genera una identidad. Eso es muy importante en este momento, y sobre todo conocer cómo esta identidad está formada no solamente por rasgos culturales de un grupo, sino que somos varios grupos étnicos, y hay uno de estos grupos que son esos pueblos indígenas que a través de esa transmisión de su cultura, ese fortalecimiento de su cultura, esa forma tan particular de interactuar con los demás, de concebir el medio ambiente, los hace ser muy importantes para nosotros. Lamentablemente, todos sabemos que en la actualidad, y no solo nuestro país, sino la mayoría de los países del mundo, estos pueblos indígenas son los más desfavorecidos y son los más vulnerables en cuanto a la satisfacción de las necesidades que tienen. Y es por eso pues, que las Naciones Unidas establecieron el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como una manera de hacernos sentir, de recordarnos que tenemos una obligación moral, que debemos aprender a valorar, que debemos aprender a conocer y sobre todo proteger estos elementos tan especiales y tan significativos, porque son también los pueblos indígenas quienes pueden formar parte de toda una cadena de decisiones que nos lleven a mejorar este mundo. Entonces es muy importante desarrollar ese proceso de conciencia de nuestra responsabilidad con nuestros pueblos indígenas. Pero bueno, no soy yo quien va a hablar de esta temática, sino que para eso pues tenemos a la doctora Gloria Lara de Hashman, que en mi experiencia como estudiante en sus espacios formativos, tanto en pregrado como en posgrado, me dejó convencida de que no solamente es una antropóloga que domina un conocimiento científico social, sino que tiene convicciones muy plenas de la importancia de este tipo de conocimiento, y que ha tratado siempre de inculcar en nosotros, sus estudiantes, ese compromiso, esa idea de que tenemos responsabilidades y de que el conocer nos genera obligación. Entonces, yo agradezco mucho al Departamento de Ciencias Sociales. Me siento muy honrada que de esta manera estemos iniciando las conferencias. Ya en la mañana se desarrollaron otros eventos a nivel nacional, pero las conferencias se inician con esta conferencia de los pueblos indígenas, y toda la semana vamos a estar desarrollando diferentes eventos que nos permitan fortalecer la academia, humanizar la academia en este contexto
llámese educación remota, llámese educación virtual, teleeducación, como usted lo desea, es importante. Y ese es el objetivo de todas las actividades que estaremos desarrollando. Así que los invito a visitar las páginas oficiales del departamento y de la universidad, donde encontrarán también el cronograma de todo el resto de actividades que se estarán desarrollando. También el Departamento de Ciencias Sociales tuvo a bien facilitarnos el conferencista magistral del día de la asamblea, y sé que cada una de estos conocimientos que vamos a estar percibiendo, y especialmente el de hoy, nos va a ayudar a sensibilizarnos aún más en esta nueva normalidad y en el papel que nos corresponde asumir. Entonces, muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Gracias, maestra Karen Amador, señora decana de la Facultad de Humanidades. La doctora Gloria Lara Pinto, ¿verdad?, es graduada en antropología de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Labora en el Departamento de Ciencias Sociales desde el año 1984. Es docente e investigadora, ¿verdad?, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es conferencista internacional. Fue vicerrectora de investigación y posgrado de nuestra universidad. Pertenece a distintas redes de antropología a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Ha publicado una diversidad de artículos académicos en revistas nacionales y revistas internacionales, así como la publicación de diferentes libros, ¿verdad?, que sirven para el desarrollo de la academia en las ciencias sociales. De manera muy sucinta, ¿verdad? El currículum de la doctora Lara es amplísimo, entonces los dejo a ustedes y todos nosotros, pues escuchemos a la doctora Gloria Lara Pinto, conferencista principal, con esta conferencia que nos va a servir el día de hoy: Pueblos originarios de Honduras hacia la tercera década del siglo XXI, estado de sus lenguas y proyecciones futuras. Buenas tardes, doctora Lara, y le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el Departamento de Ciencias Sociales de compartir algunos conocimientos que creo que son significativos sobre los pueblos indígenas y afrohondureños en el marco de la Semana de Humanidades. Sin mayores preámbulos, porque ustedes han dicho todo, agradezco todos lo bueno que han dicho sobre mí. Voy a compartir pantalla para que iniciemos de inmediato con la conferencia. Recibir. Vale. Bien, voy a iniciar esta charla mostrando un mapa de América Latina. Voy a pedirle que apaguen su micrófono, por favor. Un mapa de América Latina en el que nos muestra la distribución de la población indígena. Como ven ustedes, aparecen dos espacios vacíos en blanco, donde asumiríamos entonces que no hay población indígena, lo cual sería un error, porque se tratan de el Uruguay y de Surinam, Guayana Francesa y Guyana. Sé que sabemos poco sobre todo lo que pasa en el Caribe. Pareciéramos estar mucho más orientados hacia el istmo y no hacia los sucesos en circuncaribes que tienen en algún momento mucho que ver con algunas de las culturas que hoy en día se encuentran en Honduras. Quiero solo señalar que en el Uruguay, que durante mucho tiempo se consideró un país sin indígenas, cosa que en realidad es como una contradicción, puesto que
todo el territorio estaba habitado por indígenas. A la llegada de los europeos, recientemente se está reivindicando la identidad charrúa, sobre todo, aunque también hay guaraníes, pero en este caso el pueblo charrúa es el que tiene mayor fuerza, y hay algunos colegas antropólogos que han estado trabajando con el material genético de la población uruguaya y han llegado a establecer que el 34% de la población uruguaya tienen madres indígenas, o sea, madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que son o fueron indígenas. Esto no nos debería extrañar, dado el hecho de que los conquistadores europeos, no solo en el continente americano, sino que en el resto del mundo, llegaron solos y por lo tanto los descendientes de esa primera generación tuvieron madres indígenas. Lo mismo sucede también con los 3 países que mencioné antes, la Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, que en parte se debe la situación de ausencia, entre comillas, de pueblos indígenas a que algunos no son suscriptores del convenio 169 y de otra normativa internacional que es muy importante para comprender el estado en que hoy se encuentran los pueblos indígenas y las reivindicaciones que tienen. Así que dicho esto y viéndonos a nosotros en el mapa, como podemos ver, estamos en un color un poquito más fuerte, nuestro azul, que el resto de Centroamérica, porque tenemos una población indígena un poquito mayor en referencia a Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No así en referencia a Guatemala y México. Pero vamos a ver que no son los números los que nos interesan aquí, sino el hecho de cómo las poblaciones indígenas, y en especial las hondureñas, pero las de toda América Latina y las de todo el mundo, se han mantenido, se han fortalecido también en las últimas décadas del siglo XX y a lo largo de este siglo XXI para representarse mejor en el conglomerado de los estados-naciones en los cuales viven. Este mapa, que se basa en el censo del 2013, es en sobremanera interesante. Vean ustedes que podemos decir, los territorios donde se encuentran los bastiones de población indígena son el departamento de Gracias a Dios, por supuesto, y los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. No obstante, dentro de esos departamentos del suroccidente de Honduras sobresale sobre todo el municipio de Intibucá en el departamento de Intibucá. O sea que su población en porcentajes y numéricamente en números absolutos es comparable con la que ocupa el departamento de Gracias a Dios. Otro asunto de gran interés es que de los 98 municipios que tiene nuestro país, no hubo uno solo donde no se registrara población indígena en el censo. Y en realidad así fue en el censo del 2001. Pero veremos que en este censo, que ha costado mucho que los datos estén a disposición, podemos ver por los números que he puesto aquí en pantalla que hay 44 municipios donde el 60% de la población y más se ha registrado como indígena. Hay 5 municipios donde llegan de 40 al 59%. Pero otra vez repito, lo más interesante de todo esto es que no hubo un solo municipio donde no se registrara población indígena. Esto tiene que ver con el hecho de que se han mantenido los territorios ancestrales, pero también la población indígena ha migrado dentro del país y ya veremos lo que esto significa para el futuro de las lenguas. He puesto aquí frente a frente el censo del 2001 y el censo del 2013 para que comparemos la situación y cómo ha cambiado también la reivindicación de las identidades indígenas. Siempre el pueblo lenca es el pueblo más numeroso y es el que mejor se representa
en el censo, no nos debería extrañar. En el pasado el pueblo lenca prácticamente ocupó todo el occidente, el centro, occidente de Honduras, el departamento de Olancho, parte del municipio del departamento del Paraíso, en fin. Entonces no nos debería extrañar esta cifra altísima que seguramente en relación al resto de los pueblos indígenas, que posiblemente es mucho más porque todas las organizaciones indígenas reclaman un subregistro en ambos censos, tanto en el del 2001 como en el del 2013. En este censo del 2013 ya hemos registrado el pueblo nahua, no con las cifras con las cuales ellos mismos se representan, porque todas las poblaciones indígenas han sido sujetos de autocenso por parte de las organizaciones, pero es una población bastante representativa y pueden ver que ha cambiado un poco también la forma en que se designan las poblaciones, porque en el del 2001, a los afro-hondureños se les clasificó como negro inglés. Y en el caso del 2013, entonces ya se le pone de habla inglesa, lo cual implica una inclusión intencional, diría yo, una inclusión de aquellos isleños que entre comillas isleños que no fenotípicamente no son población negra, pero que se consideran que son los primeros colonizadores de la época moderna de las Islas de la Bahía. ¿Por qué digo los primeros colonizadores de la época moderna de las Islas de la Bahía? Porque las Islas de la Bahía son territorio Pech, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones más recientes que tenemos. Por lo tanto, una vez que las mismas autoridades españolas obligaron a esta población a abandonar en el siglo XVII las Islas de la Bahía quedaron prácticamente despobladas y se convirtieron en territorio de corsarios y piratas, y posteriormente también en el asentamiento de los esclavos manuncidos de las colonias francesas e inglesas, pero sobre todo de las colonias inglesas, y que se establecieron entonces en las Islas de la Bahía junto con aquellos ingleses criollos que ya habían nacido en las Antillas. Interesante pues es que la población en general ha crecido, ya sabemos que somos una población joven, que doblamos nuestra población cada 20 años, pero el porcentaje de la población indígena con respecto a la población general prácticamente se mantiene, ni siquiera ha subido un punto. Esto naturalmente no necesariamente corresponde a la realidad, puesto que no podemos dejar de mencionar el subregistro, que sin duda existe por diferentes razones. No solo porque los encuestadores no están bien capacitados, sino también porque algunas personas a lo mejor no quieren identificarse como tales. Y a lo mejor todavía en el 2001 y en el 2013 había un cierto prurito de identificarse como indígena. Esperemos que en el próximo censo, que ya nos debería tocar pronto, veamos la realidad mucho más de cerca. El pueblo Tolupán aquí está englobado como uno solo, pero sabemos que en este momento hay dos poblaciones hermanas, que una de ellas habita en el departamento de Yoro y Atlántida, y la otra se encuentra en el norte de Francisco Morazán, que es la parte del pueblo Tol que ha conservado la lengua. Los hablantes, como veremos más adelante, han disminuido, pero todavía ese reducto mantiene la lengua, y por las últimas investigaciones que han hecho los lingüistas en los últimos 2 o 3 años, se mantiene como la lengua en el ámbito doméstico y en el ámbito del hábitat Tolupán de la montaña de la flor. Los nahua, por supuesto, no están representados en el censo del 2001, debido a que apenas empezaba en esa época su reivindicación como pueblo. No obstante,
sabemos que habitan sobre todo los municipios de La Unión y Jano, y que también están organizados y, como vamos a ver más adelante, en un proceso de recuperación de su lengua. Quiero retroceder un par de años. Aquí estamos ante el primer censo de la República de Honduras, el primer censo moderno. O sea, este censo es de hace 138 años. ¿Por qué retrocedo a este censo? ¿Por qué es importante? Porque voy a mostrar nuevamente, para que no lo olvidemos, el mapa de los municipios de Honduras con los territorios ancestrales mejor marcados sobre el mapa. Y voy a volver aquí. Veremos que precisamente son esos departamentos. Recordemos que hubo un cambio en cuanto a los límites de los departamentos, ¿verdad? Pero en términos generales, Gracias, Intibucá y La Paz eran a finales del siglo XIX las fortalezas indígenas, en este caso Lenca, y veamos que Santa Bárbara estaba bastante bien representado, y Yoro y Tegucigalpa. Tegucigalpa, recordemos que es el departamento de Francisco Morazán, ¿verdad? En términos generales, a pesar de que hoy ha cambiado tanto esta demografía, Tegucigalpa, o sea, el departamento de Francisco Morazán, era un espacio geográfico con una fuerte población indígena. En el censo de 1887, en realidad no solo hay indígenas, no hay población afro-hondureña, esto es importante recalcarlo, constituyen el 21.7% de la población total de Honduras, que a lo mejor también con un subregistro. Recordemos si ha sido difícil hacer los censos del 2001 y del 2013, cómo sería a finales del siglo XIX, a lomo de mula recorriendo el territorio hondureño para levantar estos datos. Pero como vemos, por mucho subregistro que haya, siempre señala así a los núcleos de población indígena que se mantienen hasta el día de hoy. Y voy a retroceder todavía mucho más al año 1500, pongámoslo como la fecha del inicio de la conquista y la colonización, y otra vez vemos en este mapa, que es de dos lingüistas muy reconocidos, vemos el territorio Lenca, ¿verdad? En Honduras y en El Salvador, el amplio territorio Tol, y por supuesto el territorio Pech. Para aquellos que saben que ahora escribimos Pech con S, ¿verdad? Pido disculpas, los mapas todavía no los he rectificado, pero voy a acogerme también a la forma en que, en el caso de los censos, en la nomenclatura ortográfica que están utilizando. ¿Y qué vemos aquí en este mapa? Pues en este mapa vemos otra vez, como dije, la población Lenca, la población Tolupán, la población Pech, que deberían estar ahí las islas de la Bahía también, y la población que es aglomerada por los lingüistas dentro de la familia de lenguas Misumalpa, que es simplemente el Misquito, Sumo, Tahuasca en Honduras, Tuasca en Nicaragua, y Panamasca en Nicaragua, y Matagalpa. Y por supuesto, interesante es que tenemos una lengua que es chipcha, que es la lengua Pech, que entonces compartimos esa lengua con el resto de las lenguas chipchas en Costa Rica, en Panamá y en el norte de Colombia. Y voy a retroceder un poquito más. Voy a retroceder a hace 14,000 años antes del presente, porque resulta que los estudios de Adolfo Constenla Umaña, el famoso lingüista costarricense, fallecido, en paz descanse, propuso que Honduras fue el territorio original de esta lengua antigua que él llamó Proto-Len-Michi. En realidad, él era un gran científico, pero en este nombre no hay mucha ciencia. Proto quiere decir antiguo, y el Len-Michi empieza con las siglas de las principales lenguas que hay en Honduras: el Lenca, el Misumalpa, la familia Misumalpa, Misquito, Sumo, Matagalpa,
y el chibcha. Entonces, ¿qué propone Adolfo Constenla? ¿Qué propuso Adolfo Constenla? Que en Honduras, donde se encuentran lenguas de las tres vertientes, porque tenemos lenguas lencas, tenemos lenguas misumalpas y tenemos lenguas chibchas con el pech. Quiere decir que este es el territorio primigenio del poblamiento. Y de aquí se dispersaron hacia el sur. Durante mucho tiempo se decía que los chibchas habían venido del sur hacia el norte, pero la verdad hoy toda la evidencia lingüística y también la evidencia arqueológica indica que no fue así, que más bien es una migración en este caso, de este territorio primogenio que postula Constenla Umaña hacia el sur. Y la evidencia arqueológica lo respalda, porque tenemos en Honduras uno de los sitios más antiguos de Centroamérica, la Gruta del Gigante, que tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad, ¿verdad? Basado en carbono 14, 10.000 años de antigüedad, con lo cual corrobora la lingüística histórica. O sea que en este momento tenemos el respaldo de la lingüística histórica, tenemos el respaldo de la arqueología, tenemos el respaldo de la etnohistoria y también tenemos el respaldo de la etnografía. Y además se nos han unido los antropólogos físicos que trabajan con la genética y ellos proponen, de acuerdo a los estudios genéticos que han hecho en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, se están haciendo algunos en Honduras, por cierto, muy importantes, que la población original llegó, esa primera población llegó por lo menos hace 14.000 años del presente al istmo centroamericano. El proceso de pérdida de la lengua ante la fortaleza de los territorios indígenas, ¿por qué se han perdido algunas de las lenguas? Voy a iniciar con el Matagalpa, que fue el primero que desapareció del registro a finales del siglo XVIII, posiblemente con el cambio de la política lingüística hacia la castellanización a finales del siglo XVIII, y el Lenca. Y claro que hay una fuerte controversia en cuanto al Lenca, pero voy a referirme un poquito en más detalle a continuación. El Tol de Lloro, que desapareció muy probablemente frente al embate de todo lo que estaba sucediendo en la costa atlántica, el cambio del régimen económico y agrícola, seguramente tuvo un fuerte impacto sobre esta lengua. La misión también, de la cual no he hablado, pero la misión también es un elemento, en este caso para pérdida de lengua, aunque en algunos casos constituye la única forma de conservación de las lenguas. Pongamos el misquito, que tiene una norma escritural del siglo XIX debido precisamente a los misioneros, o el Tol, que tiene una norma escritural debido precisamente al trabajo misionero que se hizo en la región. Entonces, como decimos en Honduras, unas son de cal y otras son de arena. Sin esos misioneros no tendríamos el registro de la lengua, pero por otra parte se han perdido muchas tradiciones importantes y significativas para esos pueblos. Bien, el chortí, para equipararlo con el de Guatemala, hondureño no se habla tampoco. Y veamos que estos sucesos empiezan a finales del siglo XIX y se consolidan hasta mediados del siglo XX, provocando entonces la pérdida de esas lenguas y el mantenimiento, como el caso del Tol en un reducto, y del chortí en Guatemala. En Honduras lo que se está tratando de hacer es un reaprendizaje de esa vertiente guatemalteca, pero la vertiente hondureña ya está desaparecida. ¿Cómo empieza en realidad el proceso de desuso de la lengua? Empieza cuando se restringe el espacio doméstico, cuando se restringe a la comunidad, porque todos los miembros de esa comunidad y hablantes de una determinada lengua se ven en la necesidad de comunicarse, y la lengua de comunicación es otra completamente ajena a ellos, en este caso el español. Entonces queda para uso en la casa.
queda para uso en las celebraciones comunitarias, pero llega un momento en que todos los miembros de un pueblo tienen la necesidad de hablar la lengua general. Entonces empiezan a hablarla en la casa junto con el español. Yo lo he visto suceder en territorio Pech, en los trabajos que he realizado en los últimos 20 años, que los jóvenes, si bien entienden el Pech, contestan en español a sus padres y madres, que también hablan español, pero que en el espacio doméstico utilizan Pech. Y cuando les hablan en Pech a los jóvenes me refiero, ya tienen 20, 22, 25 años, entonces ellos hablan, les contestan en español porque saben que sus padres y sus madres ya entienden español. Solamente utilizan la lengua, como yo lo he visto, ¿verdad? De mi trabajo etnográfico, lo utilizan con los muy mayores que saben que tienen muchas más dificultades para entender el español. Entonces, como ven, este proceso se va haciendo cada vez más profundo. Voy a utilizar los resultados de las investigaciones de Atanasio Herranz, del doctor Atanasio Herranz, que nos ha prometido un libro sobre lengua y mientras nos lo entrega, y esperemos que la pandemia no lo atrase, este es el resumen del trabajo que él hizo entre 1978 y 1983 en el territorio lenca con sus estudiantes. Y él encontró 2 hablantes, en realidad él los llama semihablantes. Uno de ellos ya tenía, en 1983, ya tenía 75 años y el otro tenía 39, pero el punto importante aquí era que ninguno de los 2 tenía una contraparte. Estas 2 personas, aunque tienen el mismo apellido, no vivían en el mismo lugar. Entonces, no tenían con quién hablar, y en el momento en que uno no tiene con quién hablar su propia lengua, está la lengua en proceso de extinguirse, porque para que una lengua exista se necesitan por lo menos 2 hablantes. ¿Y qué decía? ¿Qué le dijo don Guadalupe Correa al doctor Herranz en 1983? No la hablo porque nadie me entiende. Es decir, que como su padre había muerto cuando él era muy pequeño, durante el resto de su vida, que fueron 67 años, él se mantuvo en realidad sin hablarle. Y él sí sabía palabras, sí están en las publicaciones del registro de esas palabras, están en las publicaciones del doctor Herranz, pero vemos cómo es importante que la transmisión se mantenga. El trabajo del doctor Herranz en realidad es increíblemente amplio porque entrevistó a 204 informantes en un rango de edad de 15 a 90 años y sus resultados fueron, como dije antes, 2 semihablantes. Entonces, puesto que han transcurrido ya una buena cantidad de años, casi 4 décadas desde entonces, pues este es el resultado de un estudio científico que esperamos, como digo, él no lo ponga en papel o virtualmente en algún momento pronto, que esto no va en desmedro de la cultura. El hecho de que por razones ajenas a su voluntad un pueblo deje de hablar su lengua y se apropie de otra, como en este caso, el pueblo lenca se ha apropiado del español y además tiene un español que es muy propio, muy sui generis, quiere decir que eso no va en desmedro de esa identidad. Como ven, es la identidad más fuerte que tenemos en términos numéricos, pero también en términos de tradiciones y además de tradiciones que compartimos con la población mestiza. Bien, el estudio que hizo UNESCO de las lenguas del mundo en peligro es importante porque pone en perspectiva algo que en los distintos países sabemos que está sucediendo. Y en realidad las 6 lenguas que se hablan en Honduras, incluido el inglés creol, están en peligro, están todas en peligro. Algunas en peligro crítico, pero al final en peligro. Y veremos por qué. Estoy utilizando los criterios de UNESCO y solo he aumentado en los criterios de UNESCO, aumenté el Matagalpa y el Nahua o Nahoa como lenguas extintas, pero las razones por las cuales están extintas, cuando están extintas, esas yo las agregué al cuadro
Y como podemos ver, el Lenca lo hemos discutido ampliamente. El Chortí muy posiblemente pasó por un proceso muy parecido al cerrarse la frontera con Guatemala. Antes del trazo de la frontera, los chortís podían circular de un lado a otro sin inconvenientes. Al marcarse la frontera a mediados del siglo XX, quedaron aislados los que estaban en Honduras con respecto a sus hermanos en Guatemala. Y sin duda esto propició la pérdida de la lengua, porque los hablantes que yo he conocido en los últimos 40 años en la región de Copan-Ruinas son en realidad originarios de Guatemala. Claro, en el caso de estos pueblos, no existen para ellos soy de Guatemala o soy de Honduras, es chortí, que es lo importante. Pero la lengua que se encuentra en situación crítica, verdaderamente crítica, es el toro. Los estudios lingüísticos y qué bueno que haya muchos extranjeros interesados en estudiar nuestras lenguas. Y aquí tengo que mencionar a Hjalmar Larsen, un nombre bien complicado porque es un danés que está interesado en estudiar el tol. Ya hizo un trabajo sobre la gramática del garífona, que es su trabajo de doctorado. Y en su última visita, hace 2 años, él estableció que tal vez quedan alrededor de 300 hablantes. Cuando el doctor Lázaro Flores hizo su estudio hace como 20 años, todavía había un poquito más de 500 hablantes. Y bueno, podemos hacer los cálculos entonces cuánto falta si esta lengua no es transmitida a la siguiente generación y si el proceso de avance de la colonización agrícola mestiza continúa en la montaña de la flor y además el bosque o el poco bosque, los recursos naturales que quedan todavía en esa región son depredados y cada vez ven más cerrados su espacio vital. ¿Qué va a pasar con su lengua? Las lenguas no pueden vivir en el vacío, las lenguas viven en los territorios con los hablantes. Entonces, por eso también es importante la conservación del territorio y la conservación de los recursos naturales. El creol de las Islas de la Bahía está en situación crítica porque tiene el impacto del inglés estándar norteamericano debido al turismo y también el que se enseña en el ámbito escolar es el inglés estándar y por razones que no solamente tienen que ver con decisiones, digamos, en términos económicos de una nación, sino también tengo entendido que esos fueron los deseos de los líderes isleños en ese caso. El pez está seriamente en peligro, pero en este momento hay una lingüista y hay varios jóvenes hablantes del pez, algunos de ellos son maestros que están muy interesados en la conservación de su lengua y con este apoyo de una lingüista francesa, en este caso, Claudine Chamorro, que está haciendo un registro de la lengua y tiene intenciones de llegar hasta una gramática, entonces pueden surgir formas de revitalización también de la lengua. El tahuaca también seriamente en peligro. A favor del misquito, recordemos que hay una relación muy cercana entre el pueblo misquito y el pueblo tahuaca y ha sido tradición que muchas mujeres tahuacas a lo mejor establezcan relaciones matrimoniales con hombres misquitos. Entonces, la lengua predominante, porque es la lengua, podríamos decir, la lengua franca del territorio del oriente de Honduras, el nororiente de Honduras es el mismo. Esto hace entonces que estoy en una reunión. En algunos casos que en algunos casos el enfrentamiento también con otro pueblo que tiene una lengua que a lo mejor es mucho más prestigiosa y tiene muchos más hablantes y tiene muchos más profesionales, entonces se vea en una disyuntiva porque aprender misquito, que es la lengua más
que es la lengua general del territorio, pero aprender español también para enfrentarse a los retos del Estado-nación en el cual viven. Entonces es una situación complicada. El garífuna, el misquito están en situación vulnerable y sobre todo con el garífuna y el misquito se debe a, y lo mismo sucede en Nicaragua. En Nicaragua las condiciones son todavía más difíciles que en Honduras porque apenas hay una comunidad garífuna que se mantiene cerca de Bluefields. ¿Por qué vulnerables? Porque hay mucha emigración a los centros urbanos, con lo cual no quiero decir que no es su derecho hacerlo. Por supuesto que es su derecho moverse por todo el territorio nacional y establecerse donde quieran y donde estén las mejores condiciones de vida. ¿Y dónde están las mejores condiciones de vida para todos los hondureños? Pues en las ciudades. Lastimosamente el bienestar no ha llegado al área rural, donde se carece de agua potable, de electricidad. Bueno, y lo hemos visto durante esta pandemia que si somos vulnerables aquellos que vivimos en los centros urbanos, cuánto más vulnerables son las poblaciones que se encuentran en los espacios rurales que no tienen atención médica o que no tienen vías de comunicación. Entonces, obviamente que las personas buscamos encontrar nuestra vida y nuestra felicidad en aquellos espacios donde podamos crecer. Y esto entonces es un llamado de atención, que no podemos abandonar el área rural por las poblaciones indígenas y afro-hondureñas, pero también por nosotros mismos, porque en el agro, y lo vamos a ver ahora mucho más que nunca en los meses venideros, nuestra seguridad alimentaria está precisamente en el agro. Bien, el traslado a los censos urbanos requiere un estudio mucho más profundo que este repaso que yo voy a hacer, pero en el censo del 2001 había 15% indígenas viviendo en entornos urbanos en Honduras. En el censo del 2013 son 25%, o sea que ha crecido el número de indígenas que se trasladan y quizás más indígenas que en este caso afro-hondureños o garífonas más concretamente, porque los garífonas han vivido en el litoral atlántico, donde existen ya una serie de centros urbanos donde han sido muy representativa esa identidad. Pero en el caso de los indígenas sí vemos un crecimiento fuerte hacia los entornos urbanos donde hay mejores condiciones de vida, aun cuando hay que tener en cuenta que en muchos casos la población indígena, y esto no solo en Honduras, sino que en América Latina en general, también se encuentran en situaciones muy precarias en los espacios urbanos, en situación de vulnerabilización debido a que ocupan espacios que muchas veces llamamos, que mal llamamos marginales, y en muchos casos también están dedicados al empleo informal. Los datos del 2013 indican que el 13.13% de la población indígena urbana accedió a la educación superior. Y esta debe ser una de las razones por las cuales las familias indígenas se trasladan a los espacios urbanos. Porque imagínense que los que se quedaron en el área rural, apenas el 2.1% pudo acceder a la educación superior. Y lo que quisiéramos es, como dicen los parámetros del milenio, es que nadie se quede atrás, que todos vayamos juntos. Y eso significa entonces, en este caso, para las poblaciones indígenas, la reflexión de que en los espacios urbanos van a poder alcanzar un mejor nivel educativo. Y bueno, no solo se trata de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde por supuesto hay una gran mayoría de representantes de pueblos indígenas, sino que son todas, dada la tendencia que tiene nuestro país a que vivamos en ciudades medianas, en ciudades de tamaño medio, muy probablemente también están ocupando esos espacios. Es decir, que para mediados del siglo XXI, la mayor parte de los hondureños vamos a vivir en pequeñas y medianas ciudades.
inclusive los indígenas. Y vean que también para las mujeres trasladarse a los centros urbanos es importante, porque esto les permite alejarse de los estereotipos. Y hoy en la mañana estaba escuchando la presentación de la UNESCO con relación a la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, y las mujeres que participaron fue precisamente una de las cosas que recalcaron, que sus espacios se reducen, son reducidos, sus espacios de crecimiento, sus espacios de crecer de la manera que quieren, representándose a sí mismas, son muy reducidos. Entonces también esto es una consideración importante para el movimiento indígena, y es obvio que los niños tienen un mejor acceso también a la escuela, al agua corriente, por supuesto, a la electricidad, porque resulta que en nuestro país se están construyendo represas, pero el fluido eléctrico no va para los pueblos indígenas dueños, entre comillas, de esos ríos, sino que va para el corredor central o para la famosa T del desarrollo, como la llaman los economistas. Bien, la normativa internacional está también presente y tiene que ver con la conservación de las lenguas indígenas y afrohondureñas. El convenio 169 sin duda fue el interruptor, podríamos decir, para que en 1994, que se ratificó el convenio 169, también se reconocieran las lenguas indígenas como lenguas de instrucción, o sea, como lenguas escolares. Y también la Ley para Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su segunda edición de 1997, reconoce como patrimonio cultural e inmaterial las lenguas de los pueblos indígenas y afrohondureños, aparte de sus tradiciones históricas, sus conocimientos, sus técnicas, porque recuerden que la lengua vive con todo eso. La lengua no es algo esotérico que está en el aire, sino que la lengua vive a través de las tradiciones, a través de los sistemas de valores, a través de las prácticas religiosas, a través de todas las demostraciones culturales de estos pueblos. Y la Ley Fundamental de Educación también. Tenemos que reconocer que no solo se refirió al aspecto de inclusión, que cuando hablamos de inclusión a veces perdemos un poquito el norte y pareciera que inclusión solo tiene que ver con discapacidad o con diversidad sexual, pero en realidad es una palabra mucho más amplia. En la ley hay una cierta confusión entre multiculturalidad e interculturalidad, pero la definición en la ley se acerca mucho más al concepto de interculturalidad. Así que vamos a dejar atrás el concepto de multiculturalidad, que en realidad solo indica que somos muchos y diversos, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Lo importante es tener cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para realmente crear un país de paz, donde podamos vivir todos y aprender de todos y además enriquecernos con esa diversidad. Entonces, el concepto que se utiliza en la Ley Fundamental de Educación, como digo, se acerca más al de interculturalidad, y eso claramente que es importante para los procesos de reivindicación de enseñanza de las lenguas indígenas en todos los niveles. No obstante, hay muchas necesidades educativas no satisfechas entre los pueblos indígenas y afrohondureños. Las tasas de analfabetismo, repitencia y deserción, conocemos los educadores, son más altas que el promedio. También hay procesos que debilitan la lengua materna porque no se usa en todos los dominios del conocimiento. Si se usa en el ámbito doméstico, tal vez se usará en las celebraciones comunitarias, pero no se usa en los dominios de la ciencia, no se usa en los dominios de la literatura, no se usa en los dominios de la música. Entonces, esas palabras que existen, o sea, ese vocabulario y esas construcciones que sí existen en esas lenguas, no tienen dónde expandirse, no tienen dónde revitalizarse y no tienen tampoco dónde renovarse. Porque eso es lo que hacemos todas las lenguas. Estamos en constante movimiento y estamos siempre manteniendo viva la lengua. Y luego hay carencia de materiales, por supuesto, para enseñarlas y carencia también de personas que estén entrenadas
que hayan hecho estudios para enseñarnos esas lenguas. Ya sabemos que no basta que yo hable una lengua para enseñarla, yo aprendo a enseñar una lengua. Así como a pesar de todas las clases de español que recibimos a lo largo de toda nuestra vida, seguimos cometiendo errores, ¿verdad?, que nos corrigen los clásicos de la lengua. Y por supuesto, el acceso es mínimo, el acceso de los pueblos indígenas a la educación media es mínimo. Decir que donde tenemos el mayor número de personas indígenas que asisten a la escuela son aquellas que llegan hasta 6º grado, pero ya cuando llegamos a 7º, 8º, 9º grado, la matrícula se reduce sustancialmente y no llegamos a llegar a la educación superior. Y siempre la población garífuna, lenca y miquita son los que mayor proporción de jóvenes tienen y estudiantes en todos los niveles. Voy a presentar aquí un estudio de caso. Esta es una exploración que hice el año pasado con los datos de la matrícula de la UPN 2019 y pude establecer que había 2.026 estudiantes que se identificaron como un pueblo indígena o afro-hondureño. La mayor parte de estos estudiantes están en el campus central, como ustedes pueden ver, pero también hay en Santa Rosa, en La Esperanza, en Gracias, en San Pedro Sula. Y por supuesto, otra vez, si no debería extrañarnos, la mayor parte de esos estudiantes son lencas, son misquitos. No obstante, hay algunos tolupanes, pech, afrohondureños. Creo que el registro de afrohondureños no es correcto. Creo que hay muchos más, pero creo que eso tiene que ver con la forma en que tienen que identificarse en la matrícula de la UPN-FM, donde debería hacerse un cambio para que realmente puedan registrarse correctamente. Es decir, o como garífonas o como isleños o de habla inglesa, como ellos decidan que es el mejor término, pero debido a eso entonces no están bien identificados en la matrícula de nuestra universidad. Y bueno, están en todas las carreras. De aquí ya las tienen ustedes todas. Yo me voy a referir a Ciencias Sociales, donde en el 2019 habían 189 estudiantes. No pude hacer el desglose por género, hubiera sido interesante. Ahora, quizás lo más importante de esta exploración es qué ha pasado a lo largo del 2020. Es posible que la matrícula del 2020 en el primer periodo haya sido una matrícula tan abundante como la del 2019, pero ¿qué ha pasado en los subsiguientes periodos? ¿Qué ha pasado en este segundo periodo y qué va a pasar en el tercer periodo? Esto es digno de un estudio a fondo. Bueno, y por supuesto que necesitamos una política de interculturalidad en Honduras. Todos los estudiosos concluyen en que estamos rezagados en cuanto a políticas indígenas y que necesitamos una acción afirmativa. Una acción afirmativa a veces parece una acción discriminativa, porque es una acción para que le demos oportunidad a aquellos que no han tenido oportunidad, y entonces parece que estamos privilegiando a ciertas personas en detrimento de otras, pero son personas que no han tenido oportunidades, por lo tanto se les necesita dar una oportunidad especial y se necesita mucha investigación de alta calidad. Lastimosamente, yo he estado trabajando en el programa de educación intercultural con mi compañera lingüista, la doctora Leida Linares. Nos hemos dado cuenta que no tenemos crecimiento de lingüistas y que necesitamos lingüistas que se dediquen con los pueblos al estudio de sus lenguas. Que bienvenidos todos los extranjeros que quieran estudiarlas, pero que nosotros también podamos tener las capacidades para hacerlo. Y bueno, ojalá que el plan de acción de la Conferencia Regional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe del 2018, el plan de acción CRES, nos apoye porque nos rete para que alcancemos realmente ese enfoque intercultural en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Y bueno, la estrategia es promover el aprendizaje de las lenguas originarias y también las de raíz africana y también las lenguas creoles,
pero esto necesita investigación y necesita también que se creen los espacios necesarios para hacerlo. Y creo que la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, con el programa de educación intercultural, ha creado ese espacio. Y aquí yo quiero agradecer en forma muy personal al profesor Julio Navarro Pozo, director de programas especiales hasta inicios del 2020, que realmente debido a su trabajo durante la reforma educativa y al acercamiento que tuvimos, porque tuve la oportunidad de acompañarlo en esa época también para trabajar con los pueblos indígenas y afrohondureños, la comprensión que él tiene sobre la importancia del mantenimiento de estas lenguas y estas culturas nos llevó a una propuesta de una cátedra de lenguas indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ojalá que este sueño, porque ahorita todavía es un sueño, que este sueño se cumpla, porque como ven, CRES nos reta y nos dice que para el 2021 habrá el enfoque podremos realmente tocar casi el enfoque intercultural en las instituciones de educación superior. Porque para el 2028, en todos los programas y proyectos de las instituciones de educación superior de América Latina, la perspectiva de interculturalidad con equidad va a estar presente, ¿verdad? El reto del 2021 es un poco más difícil de responder a él, pero a lo mejor lo logremos para formular las políticas institucionales que adopten el enfoque de interculturalidad. Y otra vez nos da un poquito más de tiempo para el 2025, para que diseñemos y apliquemos en todos los programas de formación, enseñanza y actualización, en todas las carreras, apliquemos el enfoque intercultural. Y bueno, esta es una propuesta de estrategias para la UPN-FM de inmediato, el mediano y largo plazo. La toma de conciencia acerca de la diversidad cultural es muy importante, que como pueden ver ustedes en números, está presente en nuestro campus central y en todas las sedes regionales. Y también la visibilización de los pueblos originarios en el plan estratégico institucional, donde hay un vacío sobre esto todavía. Y, por supuesto, fomentar el prestigio de las lenguas indígenas. Y el prestigio se fomenta enseñándolas, aprendiéndolas. Si cada uno de nosotros, los hondureños y hondureñas, lleváramos siquiera un periodo de lengua indígena, cualquier lengua indígena, a lo mejor nos despertaría el interés por aprenderla mejor, pero sobre todo prestigiaría porque se estarían enseñando en el ámbito universitario. Y para eso es que ese sueño de la Cátedra de Lenguas Indígenas está ahí presente. Y bueno, y la investigación, sin investigación no podemos llegar muy lejos, se necesita mucha investigación y mucho acompañamiento docente también para la incorporación del enfoque intercultural, y eso es precisamente lo que está haciendo el programa de educación intercultural en la sede regional de La Esperanza, y esperamos continuar en esa línea. Y bueno, hay que producir material didáctico también. La doctora Leila Linares todavía está comprometida con esa, por lo menos para producir un manual de acompañamiento docente para la gramática y el diccionario del Miskito que publicó recientemente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque dentro de los pueblos indígenas hay personas que ya son no hablantes y entonces también necesitan aprender su lengua como segunda lengua, pero y también algunos de nosotros estaríamos entonces interesados. Ojalá que la generación joven tenga interés también en esto y despertemos ese interés en ellos. Y también dentro de los pueblos indígenas hay muchos que son semihablantes, y esos semihablantes entonces están en peligro de perder su lengua en la próxima generación. Y obviamente que toda esta investigación tiene que llegar a los libros de texto de todos los niveles. Y bueno, nosotros que formamos formadores sabemos qué tan importante es tener a nuestra disposición los medios para enseñar, porque aunque tengamos muchas buenas intenciones, recordemos que siempre tenemos que seguir, en este caso, el currículum nacional básico. Entonces tenemos que anclar todos esos nuevos conocimientos también a esa estructura. Bueno, la interculturalidad es para todos, y con esto voy a terminar.
Y la interculturalidad no se trata de tolerancia, quiero subrayarlo, no se trata de yo voy a tolerarlos, pues ahí están, ni modo, ¿verdad? Nacimos en el mismo país y estamos en este Estado nacional. No, no es tolerancia, se trata de conocer, de acercarnos, de reconocernos. Y es de dos vías esta calle, desde los pueblos indígenas y hondureños hacia nosotros y desde nosotros hacia ellos. Pero lo que hemos estado cerrados hemos sido en realidad nosotros. Entonces ha llegado el momento de darnos cuenta que para el futuro, para el resto del siglo XXI, y sobre todo para todos los jóvenes que van a vivir plenamente el siglo XXI, entonces estamos dentro de un contexto diverso y eso en todas partes del mundo, no solamente aquí. Pero recordemos también, el mantenimiento de la lengua pasa por el mantenimiento de otros derechos, de los derechos territoriales, de los derechos al hábitat, de los derechos a practicar la cultura. O sea que si no tenemos, si los pueblos indígenas y afrohondureños no disponen de su territorio y no pueden disfrutar sus recursos naturales y sus hábitats tradicionales son depredados, entonces tampoco podemos esperar que conserven sus tradiciones y que conserven sus lenguas, porque no son objetos de museo, son personas vivas que necesitan de todo lo que necesitamos todas las personas para la vida confortable, para realizarnos, para aportar y para crecer como personas. Bien, yo aquí me quedo, pero si hubieran preguntas, con mucho gusto las respondo. Gracias, doctora Lara, ¿verdad? Muy aleccionadora la conferencia. Hay cualquier cantidad de comentarios positivos, ¿verdad? Donde le felicitan, recuerdan las enseñanzas en la Universidad Pedagógica y en otros espacios. Tenemos colegas de Choluteca, de Nacaome, hay colegas del Centro Universitario de Educación a Distancia, ¿verdad? Y igual hay colegas que toman esos retos. Por ejemplo, plantea que debería ser obligatoria una cátedra de aprender una lengua, ¿verdad? En las universidades, de una lengua indígena. Y hay, no sé si me está escuchando, doctora, sí. Ok, tiene el micrófono apagado, creo. Entonces, hay una pregunta muy directa donde le plantean que cuál es su opinión sobre los nuevos libros de texto que hablan sobre la civilización que lograron los españoles en América y hablan más de la civilización que de los efectos negativos hacia la población indígena, como se ha aprendido siempre. El tema civilización es siempre un tanto controversial, porque recordemos que en términos clásicos de las ciencias sociales y sobre todo de la historia, cuando hablamos de civilización pensamos siempre en escritura, pensamos en ciudades, pensamos en monumentos a gran escala, pensamos en sociedades complejas, organizadas a varios niveles de especialización, etcétera. La verdad es que es un término que cierra por completo la mayor parte de la historia de la humanidad, de las personas y de todos los pueblos que no han vivido en ciudades, que no han tenido escritura, que no han construido grandes monumentos, pero que han contribuido al desarrollo del pensamiento humano porque sus conocimientos se han volcado en toda la sabiduría que hoy guardamos. Entonces, simplemente darle el privilegio, y eso es lo que ha sucedido con nuestros libros de texto, que se le ha dado el privilegio siempre de llegar hasta el fondo de todos esos procesos, llamémosle civilizatorios, y siempre solo ponderando algunas de esas representaciones, algunas de esas identidades, olvidándonos, por ejemplo, que Honduras tiene, para ser precisos con el caso de Honduras, tiene muchas más identidades y tiene muchos más pueblos indígenas que han contribuido
a lo que somos hoy, porque aunque pensemos que nosotros somos los que hemos construido este territorio no estaba vacío a la llegada de los conquistadores europeos. Estaba poblado todo el territorio por pueblos indígenas en diferentes formas de organización. Apenas en el extremo sur occidental surgió un estado, pero en el resto del territorio hondureño y en el resto de Centroamérica, y la verdad que también si tomamos Latinoamérica en su conjunto, son muy pocos los espacios donde realmente surgieron estados y esos estados llegaron a ser imperiales. La mayor parte del territorio latinoamericano y del mundo ha sido ocupado por sociedades organizadas de manera menos compleja, pero que no por eso tenían menos conocimiento de su territorio y no por eso hicieron menos aportes a la humanidad. Hay dos preguntas más, doctora. ¿Qué implicaciones tiene el considerarse o no parte de un pueblo étnico? La plantean por acá, la saludan desde México, desde La Esperanza también. Y por otro lado, preguntan desde México si se enseñan las lenguas indígenas en los territorios, en las escuelas que están asentadas en los territorios indígenas. Y hay un compañero del CUED que le solicita que si pudiera colocar la diapositiva donde aparecen los censos. Espéreme un momento por mientras mientras comparto pantalla con ustedes. Gracias. Mientras voy a cerrar pero mi audio va a estar. Creo que la primera pregunta era si se enseña en las escuelas, si se enseñan las lenguas indígenas. Los maestros hacen todo lo posible por enseñarlas. Sin duda, los maestros hacen, y me refiero tanto a los maestros indígenas y afrohondureños, pero también hay maestros que no son indígenas y afrohondureños que hacen ese esfuerzo. Pero los contenidos no están desarrollados en esas lenguas. Y al no estar desarrollados en esas lenguas, entonces por mucho esfuerzo que quiera hacer el docente, aún hablante de la lengua, de transmitir esos conocimientos en la lengua de los niños y las niñas, se vuelve bastante difícil. Por supuesto que le puede enseñar, digamos, si está en la clase de ciencias naturales, los nombres de las plantas, de las frutas, de los animales, pero no tiene a su disposición entonces un texto de la misma calidad que el texto que está en español, de la misma calidad, porque tiene que ser de la misma calidad para que también la enseñanza y el progreso en el aprendizaje de la lengua sea también de la misma calidad, de tal manera que lleguemos a un bilingüismo que sea más o menos ponderado. No siempre se consigue, pero más o menos ponderado. Entonces sí, y hay escuelas que han sido categorizadas como escuelas interculturales bilingües, pero el asunto en algunas de esas escuelas es que los espacios para la enseñanza de la lengua y la enseñanza en la lengua son reducidos, porque recuerden que en realidad hay muy pocas aulas en todo el territorio nacional donde vamos a encontrar solamente hablantes de una lengua. Es posible que encontremos hablantes de una determinada lengua. Pensemos en una escuela, por ejemplo, Pesh. Vamos a encontrar niños hablantes de Pesh, como yo lo he visto, pero vamos a encontrar niños que no hablan Pesh. Entonces, el maestro tiene ahí que administrar su tiempo con los recursos que tiene disponibles. Entonces, sí existen las escuelas y están categorizadas como tal por la Secretaría de Educación. Sí han sido capacitados los docentes indígenas y afrohondureños. Sí se han hecho textos complementarios, como digo, no son de la calidad de los textos en español, textos complementarios, pero no es suficiente para apoyar al docente en aula a que desarrolle todos esos contenidos en su propia lengua, aun cuando él sea un hablante de la lengua. Tal vez me repite la pregunta primera, que creo que se me escapó. La primera estaba orientada a las implicaciones que tiene el considerarse
miembro o parte de un pueblo indígena. Muy bien. Sí, parecería simplemente fácil decir yo soy tal o cual. Porque el convenio 169 dice que la autoidentificación es el primer paso, pero no lo es todo. Tiene que haber un reconocimiento de la comunidad indígena como tal. Uno de nosotros podría decir que lo es, pero realmente la comunidad indígena considera que lo es. En algunos países el censo ha ido un poquito más lejos y ha pedido que se registre el lugar de nacimiento de las personas y se ha pedido que se registre si el padre o la madre también son indígenas o hablan una lengua. Entonces eso cierra un poquito más la ecuación, digamos, en el sentido de que desde el punto de vista del pueblo indígena puede con mayor propiedad y con mayor seguridad aceptar, digamos, a personas que a lo mejor son extrañas en un cierto momento, porque veamos que el territorio lenca es bastante grande, ¿verdad? Entonces puede llegar otra persona a una comunidad distante donde nadie lo conoce y decir que es lenca, pero tendrá que tener, entre comillas, algunas credenciales, no solo la autoidentificación. En el caso del pueblo lenca, donde la lengua no es un marcador, entonces tiene que ver más que todo con la cosmovisión y tiene que ver con la práctica de esas tradiciones. Y ahí entonces es bastante importante el lugar de nacimiento. Pero ¿qué va a pasar con todos estos indígenas y afrohondureños que se han trasladado a los espacios urbanos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a continuar con su reivindicación? Porque lo han hecho por razones de mejorar su situación y lo han hecho también con razones de darles mejores oportunidades a sus hijos y sus hijas. Pero, ¿qué va a pasar con ellos? Porque en las escuelas citadinas, sobre todo en las dos grandes ciudades, no hay escuelas interculturales bilingües. A menos, ¿verdad?, que se estableciera que las poblaciones que se han trasladado a los centros urbanos viven sobre todo en ciertas áreas de esas ciudades y entonces la escuela tendría que responder a esas necesidades. Esto impide de cierta manera como la transmisión generacional. O sea, este problema se está viendo en toda América Latina, pero como dije antes, la reivindicación para decirme para mí misma soy indígena, no solo basta que sea para mí misma, es decir, para los otros que son la comunidad, también tiene que haber una parte de aceptación. Doctora, muchísimas gracias. Consideramos importante, ¿verdad?, estos debates académicos y creo que queda pendiente seguir platicando sobre esto, lastimosamente por el tiempo, ¿verdad? Tenemos que cerrarlo. Agradecemos al decano, al señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología que estuvo durante toda la conferencia con nosotros, el maestro Carlos Aguilar, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. A la señora decana, a la doctora Gloria Lara, ¿verdad? Es decir, estamos muy agradecidos con usted y como departamento nos sentimos orgullosos de que sea parte de nuestro departamento. Invitarles, el día jueves tenemos otra conferencia. Cambiamos el tema porque estamos trabajando sobre las dinámicas de violencia en tiempos de pandemia, un estudio, un enfoque de la investigación social con un doctor guatemalteco graduado también precisamente de la universidad donde se graduó la doctora, la Universidad de Hamburgo, ¿verdad? Un doctor en ciencia política. Y el día viernes tenemos al doctor Bienvenido Argueta, que va a trabajar las tendencias actuales en la reforma curricular y el papel de las diferentes disciplinas de la ciencia. Don Bienvenido Argueta fue ministro de Educación, ¿verdad?, en Guatemala, y el departamento pues lo ha contactado y la facultad vio a bien que tenga la conferencia de cierre. Entonces, dale unas palabras, doctora, para que cierre, ¿verdad? Y me da la palabra, Héctor. Perdón, está el decano, el señor decano, muy bien. Sí, para que cierre, maestro. Sí, agradecerle, ¿verdad?, por la conferencia. Siempre me han interesado estos temas de los pueblos originarios. Regularmente he seguido a la doctora Lara
Es un gusto, me encantan sus conferencias. A Ciencias Sociales felicitarlos y por supuesto, ¿verdad?, desearles éxitos en esta semana de la Facultad de Humanidades. Saludos a todos y gracias por invitarnos. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien. Doctora. Quiero agradecer la invitación porque siempre es importante el querer ser escuchado, el que otros quieran escuchar los estudios que uno ha hecho, las investigaciones sobre las que se está trabajando y que además estos temas son de muchísima importancia para nosotros como universidad pedagógica. No solamente es para informarnos, sino que también es para ponerlos en práctica, para llevarlos a la práctica y para que no solo nosotros nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos con respecto a los pueblos indígenas y afro-hondureños, sino que también que hay muchos otros problemas que hay que abordar. No solo se trata de la pérdida de las lenguas, sino que se trata de la pérdida de los territorios, de la pérdida de biodiversidad en esos territorios y de la depredación que están sufriendo muchos de esos territorios con la minería, con el saqueo del bosque y, en fin, con el saqueo del patrimonio cultural, porque el saqueo del patrimonio cultural en los sitios arqueológicos está a la orden del día. Y quiero despedirme diciendo que también ACNUD me solicitó hace unas semanas que pudiera hacer un escrito de 3,000 palabras, no eran mucho, sobre la situación que están viviendo los pueblos indígenas y afro-hondureños por el COVID-19. Y se entregó un resumen de ello y que hoy que lo pueden ustedes encontrar en la página de Claxo. Se hizo sobre toda América Latina, pero también nosotros, Honduras, estamos representados. Y, por supuesto, a través de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Muchas gracias, colegas, por prestarme atención, por estar conmigo. Y esperamos que sigamos en estas charlas que nos edifican a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los colegas de los centros regionales, ¿verdad? Tiene bastantes felicitaciones ahí de la gente de La Esperanza y que continúe esa carrera de educación básica intercultural, dicen. Héctor, entonces, solo quería decirle algo a la doctora, si me permite. Sí. Doctora, me gustó mucho la propuesta que hace para la UPN, para el abordaje que usted propone, que se continúe haciendo y que se debe hacer al tratamiento de esta temática de los pueblos indígenas. Y dado que estamos aquí los dos decanos, ¿verdad? Y que estamos con un solo objetivo, que es el fortalecimiento de la academia, como una estrategia macro de nuestra gestión, y en FACIT, dentro del área de turismo, se puede y se trabajan también estas temáticas. Yo retaría un poquito para de repente buscar unas líneas de investigación que, partiendo del Departamento de Ciencias Sociales, se tome como una decisión en un determinado momento inmediato de que estos procesos de investigación se orienten a trabajos con las propuestas que ha hecho la doctora, porque siento que en la presentación hay propuestas concretas de qué se debería de estar investigando. Y recordemos que como requisito de pregrado nuestros estudiantes tienen que presentar un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué mejor forma de fortalecer esta área que orientar una de nuestras líneas hacia la investigación en esta temática de pueblos indígenas? Y lo mismo, de repente, no se podría hacerse desde el área de turismo. El señor decano, pues, en su momento lo tendría que conciliar con el jefe de departamento, ¿verdad? Pero yo le dejaría ese reto al Departamento de Ciencias Sociales, y sé que la doctora Gloria Lara, y cuenta también con el profesor Oscar Rápalo, que son especialistas en esta área, y que con sus orientaciones se podría hacer un trabajo integrado bajo este propósito de fortalecer con conocimiento a través de procesos de investigación, de manera que surjan propuestas concretas y que la UPN pueda ya llevarlas a un contexto de aula o un contexto institucional. Esa sería como una propuesta. Gracias, doctora, por toda la información que nos generó. Definitivamente un proceso de reflexión muy fuerte. Maestra Karen. Sí. Sí, le habla el profesor Carlos Aguilar. Es un gusto, ¿verdad?, acompañarlos. Creo que sí es una buena propuesta
ya que en turismo tenemos el espacio formativo de patrimonio cultural y creo que por esa línea podríamos trabajar en ese sentido que mencionó la doctora Lara, y creo que sería una buena opción formativa para nuestros jóvenes. Mucho gusto, estoy a la orden. Yo puedo ponerme en comunicación con el profesor Héctor para que lo desarrollemos mejor y se los presentemos ya formalmente. Con gusto, doctora. Cuente con eso y nos comprometemos con toda esta gran audiencia que tienen, ¿verdad? Nos comprometemos los dos de cara a darle, hacer que se concrete esa propuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y los esperamos el jueves y posteriormente el viernes. Y toda esta semana tenemos actividades de nuestra facultad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.